Muy bien, pues hoy vamos a hablar de 4 confesiones bíblicas que encontramos en la Biblia, pero que no siempre produjeron el resultado que podríamos imaginar. 4 confesiones, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo. Hemos elegido 4. Podemos elegir más porque la Biblia, claro, la Biblia tiene muchos escritos. La Biblia tiene 66 escritos, 39 por un lado y 27 por otro. Y en la Biblia se mencionan muchas experiencias. Pero hay 4, diríamos, confesiones a Dios, aparentemente buenas, pero que hay un dicho que dice, no es oro todo lo que parece, ¿no? Todo lo que reluce. Muy bien, gracias por decírmelo. No es oro todo lo que reluce. La primera confesión está en el libro de Éxodo. Ahora me gustaría que usarais la Biblia, si es posible. Capítulo 10. En Éxodo capítulo 10 encontramos una confesión de un hombre. Éxodo capítulo 10, versículo 16. Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, ¿qué dijo el faraón? Dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, para que aparte de mí al menos esta plaga mortal. Parece una confesión que sale del corazón, ¿no? Pero claro, los que conocemos la Biblia sabemos que ese faraón era malo y que no dejaba en libertad al pueblo de Dios, por lo que Dios mandó plagas a Egipto. Alguno no lo ha leído en la Biblia, pero lo ha visto los 10 mandamientos, ¿no? en la peli. ¿Cuántas plagas mandó Dios? ¿Sabe? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuántas? 10. Muy bien, 10 plagas. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento que el faraón estaba tan desesperado porque las plagas venían de Dios. Si alguien quiere saber el tema de las plagas, buscar en Éxodo y es interesantísimo. Ahora, esta confesión de Faraón parece que es una confesión sincera. Por lo menos a mí me lo parece a simple vista. Porque claro, si yo leo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros, pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Y que oréis a Jehová vuestro Dios para que aparte de mí, al menos esta plaga. Parece que es una oración sincera. Y la pregunta es, ¿fue sincera? ¿Fue sincera? Pues no, no fue sincera. Hombre, si hubiera sido sincera, habría dejado al pueblo de Dios salir libre, que era lo que Dios estaba ordenando. Por tanto, si hubiera sido sincera, habría parado ahí todo. Si hubiera sido sincera, Dios incluso habría restaurado a Faraón. Si hubiera sido sincera, el pueblo de Dios habría salido libre y Faraón incluso habría sido un rey con un cierto temor de Dios. Pero ¿ocurrió eso con Faraón? Por tanto, esta es una confesión que no llega a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón era malo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que dicen, yo quiero seguir al Señor y yo y cualquier pastor, vamos, nos gusta muchísimo cuando alguien dice, quiero seguir al Señor, quiero obedecerle y encuentras que levanta sus manos, Señor, aleluya, perdóname, pecado, bueno, lo que sea.
eso nos agrada, no por el tema de la confesión, sino por el tema de la sinceridad, ¿no? Dices, gloria a Dios. Hemos visto tantas personas ser libres a veces de pecados, de ataduras, de cadenas, de drogas. Pero dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Es el después, donde se ve quién quiere de corazón seguir a Cristo y quién no. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay personas que parecían tan espirituales y ahora están en el mundo? No sé si tú te has hecho esa pregunta, pero yo, que llevo ya unos cuantos años, me he hecho esa pregunta. Pero no hace falta que tú me contestes, Julia, porque esto es para que os contestéis con la cabeza, con la mente, por dentro. Y todos hemos hecho esa pregunta. Todos los que llevamos años en la fe, claro, los que no sabemos estas cosas, pero los que llevamos años en la fe. Y esta persona que parecía tan espiritual. Y esta persona que parecía tan fervorosa. Y ahora me he enterado que está por ahí medio alcoholizada o está por ahí, en fin. ¿Y por qué? A lo mejor su confesión, a lo mejor su entrega no era tan real, a lo mejor no había tanta sinceridad, a lo mejor buscabas a Dios por conveniencia, pero no tenías ningún interés en seguirle. Eso es lo que pasó a Faraón. Faraón estaba tan asustado con las plagas que dijo, que paren las plagas, pero no tenía ningún interés en Dios. Y aunque aquí parece que sí, la respuesta es obvia, no. Pero vamos más a otra segunda confesión, para no entretenernos demasiado. Así que vamos a Josué, capítulo 7. Vamos a buscarlo. Y aquí aparece otro personaje. Este personaje se llamó Acán. Muchos, los que leéis la Biblia o la habéis leído, pues os suena a Acán. Otros quizás no tanto. Acán. Josué 7, versículo 20. Acán respondió a Josué, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he hecho así y así. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Aparentemente es una confesión también que parece sincera. Si yo leyera solo este versículo, diría, menos mal que se arrepienta Acán. Pero claro, cuando lees el contexto, ¿cuál es el contexto? El contexto es que Dios había dado una victoria enorme al pueblo de Dios y Jericó había sido destruida, pero Dios había dicho que no se tomara nada. Y este hombre, en lugar de hacer caso, había robado aquello que, dice, codiciaba. ¿Y qué ocurre? Que luego tienen otro conflicto, esta vez con una ciudad que se llama Jai. Y claro, los israelitas dicen, si hemos vencido a el ejército más poderoso que está por toda esta zona de Canaán y con las murallas más grandes, y le hemos vencido por el poder de Dios, ahora esta pequeña ciudad de enemigos, Jai, la vamos a vencer, vamos, sin problema. ¿Y qué ocurre? Pues para los que no lo habéis leído, que fueron, no muchos, a luchar y fueron derrotados y huyeron asustados, pero me refiero al pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios se quedó totalmente anonadado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos sido derrotados cuando nuestros otros enemigos que nos rodean se enteren que una pequeña ciudad nos ha vencido así? Todos se van a unir y nos van
a arrasar. Así que se pusieron a llorar, a gemir, Pero entonces Dios reveló cuál era el motivo. Y era que, mientras que en Jericó el pueblo unido estaba en victoria porque estaba en unidad y en comunión con Dios, ahora aquí había pecado oculto. ¿Y el pecado oculto cuál era? El de Acán. ¿Y qué pasa aquí? ¿Que Acán se arrepiente? No. Lo que ocurre, y eso está en el contexto, es que Dios va revelando hasta llegar a quién es el que ha robado. Y claro, Acán, como se ve descubierto, entonces confiesa. Y entonces es cuando dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, he hecho así, así. Claro. Pero no es una confesión sincera. No. Es que te han pillado. ¿Me explico? Ahora tú imagínate que hubiera alguien, no aquí, porque no quiero pensar que nadie aquí va a ocurrir esto, me imagino a alguien inventado, que se llama Perico. ¿Hay alguien aquí que se llama Perico? No, ¿verdad? Vale. Y este Perico, pues resulta que se las da de buen cristiano. Pero este Perico, de repente, ocurre que tiene una amiguita, aparte de su esposa. Eso se llama, ¿cómo se llama? Muy bien, vamos a decirlo bien alto. ¿Cómo se llama? Claro. Y ocurre que le pillan a Perico yendo con su amante, agarrado de la mano, a un hotelito, y le pillan. Y entonces, como le han pillado, se pone a llorar delante de su esposa, porque al final no quiere, este es un sinvergüencilla, pero él quiere tener a su esposa y luego a cualquier amante o lo que sea. ¿Parece una confesión sincera? Pues no lo es que le han pillado. Di al que tienes al lado, le han pillado. Esto es exactamente lo que pasó con Acán. Ahora, si él se hubiera arrepentido y hubiera ido antes de ser pillado y hubiera ido de rodillas a pedir misericordia y devolver todo lo que había robado, habría sido perdonado. Pero no, es que ha sido pillado. Así que es una confesión que no sirve, ¿no? ¿O sí sirve? ¿Qué pensáis? Bien, Faraón no tuvo una confesión sincera a Dios. Acán, de ninguna manera. ¿Cómo terminó Faraón y todo su ejército? Hombre, los que leéis la Biblia lo sabéis, pero los que habéis visto películas también. ¿Cómo terminó Faraón y su ejército? Ahogado. ¿Cómo terminó Acán? Apedreado. Y vino escarnio y juicio sobre toda su familia. Así terminó Acán. Y la pregunta es, ¿pero y por qué? Vamos, si ha confesado. No. No es una confesión verdadera. Puede haber un remordimiento, puede haber un sentimiento de, uy, ¿ahora qué hago? ¿No? Tercer personaje, tercera confesión. Vamos a ver esta confesión si es mejor. Vamos al Nuevo Testamento. Ahora vamos a Mateo, capítulo 27, versículo 4. Hombre, este personaje es muy conocido. Judas. Supongo que nadie tendrá un hijo o un nieto que le habrán puesto Judas, ¿no?
¿O alguien lo ha hecho? Alguien con sentido común, aún me refiero a los del mundo, o sea, a los que no conocen a Dios. Hombre, voy a llamar a mi hijo Judas. Pues no parece que sea lo más agradable. Pero fíjate que Judas en el versículo 4 también confiesa, y además confiesa con un corazón quebrantado. Aquí hay algo de quebranto que parece incluso más sincero, fíjate bien lo que digo, más sincero que el de Faraón, y pareciera más sincero que el de Acán. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Diciendo Judas: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos, los sacerdotes judíos, dijeron: ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, esas piezas de plata por las que él había traicionado a Jesús, dice la palabra, entonces arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo? Un poco más alto. ¿Y qué? Y ahí por la parte final, ¿qué hizo? Se ahorcó. Judas, es muy interesante su actitud, porque parece que hay un cierto remordimiento, una cierta profundidad en su confesión. Entonces, ¿cuál es el problema de Judas? Son varios. Lo primero, se va a confesar a otros que son más malos que él. Primer problema. Si te vas a confesar tus pecados a los que son 20 veces más perversos que tú, mejor no te confieses. Entonces Judas va al lugar equivocado, a las personas equivocadas y malas, con remordimiento. Pero yo voy a hacer una pregunta. Si Judas, con lágrimas, con dolor, hubiera ido a la cruz, se hubiera arrodillado llorando delante de Jesús y le hubiera pedido perdón, ¿qué pensáis que habría pasado? Pero si el propio Cristo, cuando venían el sumo sacerdote y los sacerdotes perversos del Sanedrín, aún con todo tuvo misericordia. Padre, perdónalos porque no saben ni lo que hacen. Si Jesús fue capaz de tener misericordia, si Cristo dice: el que venga a mí, Él no dice a la religión o a los sacerdotes judíos o a un rito que te inventes o a rezar 80 Ave Marías, no. Dice Cristo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por tanto, Cristo, claro que habría perdonado a Judas. En lugar de eso se fue ¿a dónde? A ahorcarse. Tenía remordimiento, sabía que había hecho mal, pero no tenía un corazón de búsqueda de Dios. Y mira que había estado, esto es lo interesante y lo terrible, es interesante pero para mí me parece terrible, había estado 3 años viendo milagros, viendo la misericordia de Cristo, viendo cómo era capaz de perdonar a cualquiera que se arrepentía de corazón. Él sabía quién es Cristo, pero no quiso entrar en el Evangelio del Señor. Hay que tener cuidado, porque Judas sí confesó, pero no fue a los pies de Cristo. ¿Me seguís? Dile que tienes al lado: atento, que esto es importante. Porque ninguno estamos exentos a fallar, porque ninguno somos perfectos, porque ninguno somos tan buenos que vamos, estas cosas a nosotros cómo nos van a pasar. No. Es la gracia del Señor la que nos mantiene
en pie. Vamos a ver la cuarta confesión y ya terminamos, ¿vale? Venga, respira. Vamos a terminar ya, ¿eh? Pero antes tienes que escucharme con atención. ¿Y cuál es la cuarta confesión? Pues la cuarta confesión está en Lucas, muy cerquita de donde hemos estado. Hemos estado en Mateo, pues encontramos en Lucas, capítulo 15, versículo 18. ¿Y a quién encontramos aquí? Al hijo pródigo. Este se había alargado de la casa, se había llevado todos sus bienes, se lo había gastado con prostitutas, había hecho todo lo peor que se puede hacer, lo había hecho. Este es el hijo pródigo. Y llega un momento que, claro, ya pues ha gastado todo el dinero. Y cuando uno tiene mucho dinero y es malo, se rodea de gente, ¿sí o no? Lógico, da igual donde sea, si vas al bar, uno invita, y los borrachines de al lado, felices, ¿no? Que tienes amiguetes malos, pero tú les ayudas, les das, te gastas dinero. Pero ¿qué ocurre cuando te quedas sin dinero tú? Creo que es obvio, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Te van a ayudar? ¿Te van a ayudar todas esas prostitutas que estaban felices contigo? Esto me recuerda a algún político. Bueno, eso es... Perdón, me he ido porque a veces se me va la cabeza a cosas muy reales que desgraciadamente estamos viviendo en nuestra querida España. El hijo pródigo. ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? Juan, Pedro, Ángel. Pues no sabemos cómo se llamaba, y así es mejor, porque de esa manera el hijo pródigo, que no sabemos cómo se llamaba, al fin y al cabo es un símbolo de nosotros mismos. Cualquiera podríamos en un momento determinado haber sido un hijo pródigo. Y esto vale también para las mujeres, ¿eh? También hay hijas pródigas. ¿Y qué pasa con él? Pues me llama la atención, porque la verdad que era malo. Había hecho todo lo malo que él podía hacer con mucho dinero. Imagínate que tienes mucho dinero, entonces todo lo malo que se te ocurra, todo lo peor, lo haces. Y él también va a confesar. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 15, versículo 18. Y mira a este hombre. Está en una pocilga. Parece increíble, ¿no? El rico ahora está en una pocilga. Y pensaba, si al menos me dieran las algarrobas estas que le dan a los cerdos, por lo menos. ¿Hasta dónde se puede llegar de lo más miserable que uno puede imaginar, ¿no? Si al menos me dieran las algarrobas que comen los cerdos, porque está muerto de hambre, allí, en la pocilga. No sé cuántos han estado en una pocilga de cerdos. ¿Alguno ha estado? ¿Alguno ha tenido cerdos? ¿Sí? O sea, que sabemos que en la pocilga de cerdo no se está bien, ¿no? O sea, uno puede ir así con unas botas y echarle comida, lo que sea, pero tú no te quedas ahí o te quedas sentado, ¿a qué no? Yo solamente he estado una sola vez en una pocilga que me llevó precisamente nuestra querida hermana Rocío, porque uno de sus hermanos que había entrado en la droga había llegado a tal situación que vivía prácticamente en una finca que le dejaban ahí vivir y estaba una cerca al lado con cerdos, con un olor horroroso
Y allí me llevó Rocío para que le predicara, y le prediqué el Evangelio, por supuesto. Pero por primera vez, otra cosa es que has visto, sí, hombre, en un pueblo de repente pasas por allí, pero esto no lo había visto nunca. O sea, meterte en una finca ahí y están por aquí los cerdos, que dices, uff, terrible, ¿no? Y entonces recuerdas al hijo pródigo. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo pródigo y estos otros tres anteriores? Porque hay alguna diferencia. Pues fijaos, me levantaré e iré a mi padre. Ahí está la clave. Voy a mi padre. Tengo que pedir perdón a mi padre. El Padre representa a Dios mismo. Pero dice, me levantaré, no me seguiré aquí quedando. Saldré de aquí. Tengo que tomar una decisión. La decisión es dejar lo que no glorifica a Dios, lo que me destruye, y voy a poner todo mi empeño, todas mis ganas, aunque no tenga ni fuerzas, porque una persona que ni come ya, pues a lo mejor casi tiene que ir medio arrastrándose, pero él toma la decisión, y es una decisión importantísima. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La persona que va a Dios y se arrepiente tiene que ir humillado. No puedes ir con la cabeza muy alta. Es que Dios me perdona. No, tienes que humillarte. Tienes que reconocer que no vales nada delante de Dios. Y es ahí donde la confesión tiene un inmenso valor. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esta es una parábola, pero que nos habla de que Dios está siempre esperando a que el pecador llegue arrepentido. Y por eso esta parábola es tan bonita. Porque fíjate que el hijo pródigo decide ir al padre y lo que está pensando es, por lo menos que me tengan como un criado o como un esclavo, pero si es que los esclavos comen y los criados en casa de mi padre comen todo lo que quieren. Y yo aquí. Pero fíjate que el padre, desde la distancia, miraba al horizonte. Imagino cada día esperando al hijo. Así es Dios contigo. Por eso no tienes excusa si no le buscas. Por eso dice la Biblia que el que no tiene a Cristo está perdido. Por eso dice la palabra que no hay salvación para aquel que rechaza una y mil veces una salvación tan grande. Confesó, se arrepintió, dejó la pocilga y fue a arrodillarse delante del Padre. ¿Sabes la diferencia entre los tres anteriores y este? Los tres anteriores terminaron mal, pero el pródigo terminó con bendición. Y con mucha bendición, porque así es Dios. Conclusión, aunque sea en lo poco, si tienes necesidad de pedir perdón, ve a tu Padre Celestial
En el nombre de Jesús, pide que Él te restaure. Y te digo enfáticamente, el Señor te restaurará. ¿Y por qué lo sé? Porque Él lo dice en su palabra. Ay, pero yo no soy un gran pecador. Ten cuidado, porque las pequeñas zorras destruyen las viñas. Ah, si yo es un poquito de mentirijilla. Es un poquito. Ten cuidado. Pero por otro lado, Cristo está con los brazos abiertos para salvar, para levantar, para bendecir, para restaurar. Este es el Dios que tenemos y a Él le damos toda la gloria